Debe velar por la doctrina a la cual fuimos entregados, a esa forma de doctrina. Y debemos defenderla, siempre no con nuestro propio concepto, ni con mi propia opinión, ni con mi propio entendimiento, ni conocimiento, sino con las Escrituras, con la palabra de Dios. Amén. Vamos a abrir Jueces capítulo 17, versículo 6. Dice: en estos días no había rey en Israel, mas cada uno hacía como mejor le parecía. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Te damos toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento a ti. Te damos gracias por permitirme predicar tu palabra, pero que sea tu Santo Espíritu quien dirija todo, que hable a nuestros corazones, que nos guíe a toda verdad, que a través de la palabra, Señor, nos enseñe, nos reargulla, nos reprenda, nos exhorte, nos edifique, que podamos construir un muro de contención con tu palabra contra todas las falsas doctrinas y las herejías que se están presentando en nuestros tiempos. Que sea tu Santo Espíritu dirigiendo la iglesia, impartiendo sabiduría, interés por la palabra, interés por congregarnos, interés por testificar, interés por proclamar la palabra de vida, la palabra eficaz. Ayuda, Señor, en cada hogar a que tu Espíritu Santo inquiete a comenzar de nuevo devocionales, diálogos, cosas que edifiquen y construyan los hogares, porque estamos en unos tiempos finales de prueba para la iglesia, donde vamos a mirar y estar viendo quién es cada uno. Muchas gracias, Espíritu Santo, toda la gloria y toda la honra sea para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos viviendo unos tiempos bastante difíciles. Una gran proliferación de doctrinas, de enseñanzas, de herejías, de sectas, y cada vez aparecen más denominaciones, más concilios. Tenemos que entender que a veces en nuestro departamento, en nuestro municipio, a nivel de Colombia, podemos estar andando y encontrar nuevas iglesias, nuevas denominaciones, pero muchas de ellas es que vienen de otros países, como de aquí para allá también salen hacia otros países. Pero también tenemos que reconocer que muchas dentro nomás de Colombia han nacido de divisiones, han nacido de un poder ministerial competitivo, de quién es más y quién es menos. Y esto no es nuevo, esto ha sido muy antiguo. Desde que el hombre conoce lo que es el poder, también aprendió a ser abusador del poder, de abusar de la autoridad delegada. Hoy en día muchos hombres andan por el mundo aprendiendo más, mirando más, para crear más cosas, más religiones, más creencias, porque ese es el plan del enemigo. Hacer que en estos últimos tiempos las masas, la iglesia, el cristianismo bíblico se vaya apartando entre más días de la verdad. Eso lo vamos a ver al final. Siempre ha habido una lucha por el poder y la fama, tanto en el sentido político, empresarial, académico, como también en el sentido religioso y en el sentido espiritual, en el sentido de nivel de iglesia. Siempre ha habido eso, siempre, y siempre lo va a haber. Entonces,
Según el libro de los Jueces, usted estudia el capítulo 6 hasta el 18, te vas a dar de cuenta de un poco de cosas que sucedieron en ese tiempo con Israel y que trajeron grandes problemas en su tiempo. Entonces, en la historia de Israel y en la muerte de Sansón y en el ministerio de Samuel, hubo un tiempo desastroso de toda su historia. Ese fue un tiempo que marcó la historia de Israel. Como sucede en todos los países, siempre hay un momento más marcado de la historia. Podemos hablar, un ejemplo en Colombia, hablar del terremoto de tal tiempo, inundaciones, grandes deslizamientos de tierra. Son cosas que quedan en la historia y que podríamos decir que en ese tiempo fue desastroso. Trajo dolor, trajo angustia, trajo desesperación. En este tiempo de Samuel también pasaba lo mismo. Un momento bastante difícil. ¿Por qué? Porque había abusos, había desorden, atropellos, saqueos, crimen, violencia, inmoralidad, corrupción religiosa, espiritual. Y también había un gran problema y desastre ministerial. Ahora, si nosotros miramos, tenemos estos ejemplos que debe leerlos del capítulo 16 al capítulo 18, ahí en Jueces. Ejemplo, la tribu de Dan. Robaban, saqueaban y se apoderaban de grandes terrenos. Si usted mira la tribu de Benjamín, en el aspecto moral, robaban, ultrajaban mujeres. Era una situación anárquica. ¿Qué es esto? Donde no había ley, ni orden, ni respeto, mucho menos una autoridad reconocida. Por eso, ahí donde leímos, en el versículo 6 dice, en estos días no había rey en Israel, mas cada uno hacía como mejor le parecía. No había una autoridad establecida, específica en Israel. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver la importancia de las autoridades establecidas por Dios en las iglesias. Establecida en cada congregación, en cada iglesia local. Pero lamentablemente muchos queremos pasar por encima de las autoridades, sean tanto establecidas en la iglesia como para el orden público. A veces queremos pasar por encima de ellas. Y ese es un gran problema. Y esto sucede porque no hay sometimiento. No queremos ser sumisos. Sí sabe que por nosotros fuera, cada uno mandaría. Cada uno lucharía por sacar lo mejor de su poder, de su autoridad, de su conocimiento. Siempre hay una tendencia a estar por encima de otros. Siempre. Y eso es lo que ha llevado al abuso de poder tanto en las áreas sociales o gubernamentales como también en el sentido del desarrollo, el progreso de la iglesia. A veces se piensa que no hay autoridad específica, que a veces pensamos que no hay nadie que Dios haya puesto. Y entonces ahí donde muchas personas quieren andar y hacer como bien le parece. Entonces, vamos a mirar un poquito de la historia de esto. Y comencemos con el versículo 1, ahí en el 7, en el 17. ¿Cuál fue la razón de este caos, de este desastre en los tiempos de Samuel? Si miramos en el aspecto religioso o espiritual,
No había respeto por las cosas sagradas, sino confusión y apostasía. Cada uno hacía como mejor le parecía, como creía que debía de ser, como decía el mensaje anteriormente. A veces pensamos que lo mío es lo aceptable, que como yo pienso es lo que se debe creer. Y leemos en el versículo 1, y dice, fue un varón del monte de Efraín que se llamaba Micás. Mire este hombre, téngalo muy en cuenta. ¿Qué tipo de persona era este hombre? El versículo 2 dice, el cual dijo a su madre, los 1,100 ciclos de plata que te fueron hurtados, y tú maldecías, oyéndolo yo, he aquí que yo tengo este dinero, yo lo había tomado. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Póngale cuidado a esto. Entonces en el versículo 1, primero que todo vemos a quién, a un ladrón, robando en su propia casa y a su propia mamá. En el versículo 2 vemos una respuesta en exclamación y dice, bendito seas de Jehová, hijo mío. O sea, para esta madre, para esta mujer le fue muy fácil bendecir y maldecir en el nombre de Jehová. Tranquilamente. Pero usted va viendo el desarrollo de este hogar. Va viendo lo que hay, lo que va saliendo, lo que va entrando, lo que se va formando. Así mismo comienzan las cosas en el corazón de muchos hombres. Se va entrando al corazón ideas, opiniones, conceptos. Yo lo haría mejor, yo pienso mejor, yo distribuyo mejor, yo puedo ser mejor. Y seguimos adelante. La mamá pronuncia unas deprecaciones, maldiciones contra el ladrón que era su propio hijo. En el versículo 3 vemos la mentira en una madre en su hogar. Miremos el versículo 3. Y después que él hubo tornado a su madre los 1,100 ciclos de plata, su madre dijo, yo he dedicado este dinero a Jehová de mi mano, para ti, hijo mío, para que hagas imagen de talla, de fundición, por tanto yo ahora te lo vuelvo. Cuando en el hogar se empieza a perder el fervor espiritual, se empieza a perder el diálogo, cuando se empieza a perder la unidad, la comunión familiar, cuando se empieza a perder los principios bíblicos, los valores, cuando se empieza a perder los devocionales, cuando se empieza a perder la responsabilidad como cristiano, cuando se empieza a perder mi compromiso como creyente en el hogar, estoy abriendo las puertas de mi hogar para muchas cosas que puede que yo no las haga, pero puedo permitir que otros las hagan en mi propio hogar. Y se empieza a filtrar, así como acá, vea, empezó a filtrarse el robo, la apostasía, las maldiciones, la mentira y muchas cosas más. Esta mujer, por recobrar el dinero, dijo que lo había dedicado a Jehová. O sea que es muy fácil para esta mamá dedicar a Dios algo que está perdido. Otro punto es que al recobrar el dinero, la madre solo dedicó la quinta parte para provocar a Jehová. A veces con nuestros hechos,
provocamos el enojo de Dios. Provocamos que las cosas cambien, que las cosas no se den. Cuando en las casas, en el hogar, hay mentira, hay engaño, hay traición. Cuando en el hogar no hay exhortación, no nos ayudamos a edificarnos los unos a los otros, entonces estamos permitiendo, estamos provocando el enojo de Dios para nuestro hogar. Y por eso es que a veces en los hogares, en la sociedad, a nivel de iglesia, Dios tiene que permitir muchas cosas, porque estamos siendo como esta mamá y este hijo, que en sí resultaron siendo cómplices y creando cosas que a Dios no le agrada en el hogar. Y seguimos. En el versículo 4 vemos el mal uso del dinero. Mire lo que pasa. Cada uno hacía lo que mejor le parecía. La mujer tomó del dinero 200 ciclos de plata. ¿Para hacer qué? Una imagen de talla y una de fundición. En el versículo 5 vemos una casa de dioses paganos. Así es. Bien, mi hermano, tanto la iglesia debe ser un lugar de apoyo, donde todas las personas que lleguen, un lugar público, lleguen y puedan encontrar consejo, sanidad espiritual, donde deben de encontrar esa ayuda espiritual en lo moral, en lo físico, en todas las áreas de la vida. Deben encontrar personas dispuestas a ayudar. Pero cuando en el hogar se desaparecen estas cosas, empieza a coger rumbo el paganismo. Empieza a coger fuerzas otras cosas que van quitando los fundamentos o las columnas de ese hogar. Ahora, si hablamos en el sentido religioso, desde los tiempos muy antiguos de la historia de Israel, siempre hemos visto cómo la gente quiere andar a su manera, cómo Israel a veces quería andar sin sometimiento a nadie, sin respeto a ninguna autoridad, hacer lo que a ellos les parecía mejor. Y eso a veces puede suceder en muchos miembros de la congregación, de la iglesia en general, en algunos de nosotros que creemos que podemos vivir la vida cristiana como nos parece, como una imitación simplemente. ¿Por qué una imitación? Porque este hombre, Micás, convirtió su casa en casa de dioses, con efod, con terafines, y uno de sus hijos como sacerdote. Esta casa era una imitación ¿de qué? Del santuario del Dios verdadero. El efod imitaba las vestiduras de los verdaderos sacerdotes. Terafines, una imitación de los querubines. Su propio hijo, una imitación del sacerdocio arónico. Y así sucede muchas veces. Nosotros queremos buscar imitaciones. La Biblia no habla de imitar en muchos lugares. La Biblia habla de ejecutar, de practicar, de vivir, de aceptar, de accionar, de hacer, de cumplir con compromisos y responsabilidades. Pero como decía al principio, una de las preguntas que se hace la gente es ¿por qué tantas iglesias? ¿Por qué tantas denominaciones? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Y es verdad, como usted va allí le dicen que es la verdad. Allá dice, gracias Espíritu Santo porque lo trajo, aquí se encontró la verdad.
Y si miramos por todos los medios tecnológicos o medios de comunicación, eso está, vea, bombardeado. De los unos diciendo las cosas con verdad y sinceridad, como otros no les importa la vida espiritual de nadie, sino su poder, su fama, buscar aplausos, reconocimiento y debates. O sea, un ministerio competitivo es que hay ahora. Y la iglesia tiene que estar, como vamos a ver en la conferencia, persistiendo en la doctrina. La iglesia tenemos que estar listos a ese bombardeo, preparados. No abrir puertas, no permitir que a nuestro hogar entren estas cosas como la herejía, la apostasía, no permitir. Ahorita lo miramos en Timoteo. Entonces, ¿qué tipifica esta historia? A un hombre que monta su propia iglesia, que es el deseo de muchos. Hay gente en cantidad, y yo lo he oído decir, no, yo voy a abrir mi propio local, mi propia iglesia, yo abrí mi propio ministerio, yo soy capaz, yo puedo. Eso Dios me ayuda, como dijo esta mujer, bendito seas tú de Jehová. Eso Dios me va a bendecir, voy a ser capaz, voy a salir adelante. Entonces, a un hombre que monta su propia iglesia, busca un local, lo habilita con todo lo necesario y luego se convierte en esto, él mismo, porque ¿quién más lo va a hacer? Él tiene que hacerlo. Imitando lo genuino, se nombra profeta, apóstol, maestro, un evangelista, el enviado, el iluminado, el propio Dios, el soñador, el de las revelaciones, el mandamás. Y comienza a funcionar. ¿Sabe por qué? Porque así como en Israel no había una autoridad específica en ese tiempo, no había rey. Hoy en día pueden haberlas, pero el orgullo, el yo, hace que muchos pasemos por encima de las autoridades establecidas. Y pensamos que el evangelio es un negocio, que abrir una iglesia es fácil, que comenzar eso es, no, parame y listo. Y ahí es donde vamos convirtiendo nuestras propias vidas en un desastre, trayendo inmoralidad, herejías, falsas doctrinas, falsa enseñanza. La iglesia de Montenegro, primera iglesia bíblica de Montenegro, es una iglesia que no le ha faltado doctrina. No le ha faltado hombres que nos hayan preparado. Hemos tenido en todos estos años muchas enseñanzas doctrinales. Si nos dejamos mover, si permitimos daños, divisiones, disensiones dentro de la iglesia, es porque estamos muy engredidos en nosotros mismos. La iglesia de Montenegro debe velar por la doctrina a la cual fuimos entregados, a esa forma de doctrina. Y debemos defenderla, siempre no con nuestro propio concepto, ni con mi propia opinión, ni con mi propio entendimiento, ni conocimiento, sino con las Escrituras, con la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Por qué? Por donde usted voltea, no se oye hablar de falsos profetas, no se oye hablar de falsos apóstoles, no se oye hablar de falsos maestros. Hay falsos evangelistas, hay hombres que dicen, yo soy el enviado, yo soy el Cristo,
Yo fui enviado, yo tuve una revelación. Yo estaba durmiendo y soñé que Dios me dijo, la iglesia debe ser así. Y al otro día tenía local. Así de fácil. El iluminado. Otros se creen dioses. Dioses sobre los demás. Y estos son los que le han quitado el poder de gobierno a Dios sobre la iglesia. Le han quitado el lugar a la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Y muchos de ellos se han puesto como presidentes, dirigentes. Los manda más lo que ellos dicen, como es la doctrina. Y si usted no la acepta, se va, lo echan. Así sucede. Pero yo, Nelson Betancourt Penal, sigo creyendo que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él. Entonces, vayámonos un momentico a 1 Timoteo, capítulo 4. Eso fue en el tiempo de los jueces. ¿Cuántos años imagina que pasaron de los jueces a lo que vamos a leer en el tiempo del apóstol Pablo? 1 Timoteo, capítulo 4. Voy a leer unos versículos y ahí me van a decir si estamos diciendo mentiras o no. O la Biblia sí dice estas cosas. ¿Listo? Dice la palabra del Señor. Capítulo 4, 1 Timoteo, versículo 1 dice, empero el Espíritu dice expresamente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que si no velamos por la iglesia Montenegro, algún día saldrá alguien o alguienes, apostatarán de la fe, no se someterán, no aceptarán las autoridades, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Mire lo que dice, que con hipocresía no les importa la vida espiritual de nadie, sino un ministerio competitivo, mejores templos, más propiedades, más universidades, más escuelas, más convenciones, más reencuentros y todas estas cosas. Eso es lo que les interesa. Que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y obligarán a abstenerse los alimentos de las viandas que Dios creó, para que con nacimiento de gracias participasen de ellas los que creen y conocen la verdad. Amén. Y dice, porque todo lo que Dios creó, bueno, es bueno y nada hay que desechar. Así que mi hermano, ¿qué le queda a la iglesia? Cuidar su hogar, cuidar la iglesia, cuidar nuestras propias vidas. Cada día, mi hermano, va a ver ustedes cosas diferentes. Tal vez usted no dialogue con tanta gente, tal vez no escuche, tal vez anda sin mirar. Yo soy así, yo casi en los viajes. He alcanzado a ver una vez en una iglesia y sin viejo le leo el nombre, a ver. Y todo. Cosas nuevas. Entonces, para terminar, les dejo esto en el corazón a cada uno. Este es el resultado que dejan creyentes, ministros y congregaciones, liderazgo, cuando quieren hacer lo que mejor les parece. Dios les bendiga. Amado Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por este mensaje. Toda la gloria y toda la honra sea para ti. Gracias, Padre. Espíritu Santo, permite que este mensaje sea conocido por muchas personas, que podamos cada día aprender más. Y gracias, Señor, te doy de antemano por la conferencia, porque yo sé que va a ser una gran bendición
persistir, estar firmes en la doctrina, no movernos, antes fundamentarnos más. Y eso lo lograremos a través de la palabra de Dios y tu guía, porque tu palabra dice, Espíritu Santo, que tú nos guías a toda verdad. Sé el maestro de la iglesia, así como eres mi maestro. Sé el maestro de todos los ministros, así como lo eres conmigo, Señor. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.